Bueno, rápidamente, sin pausa, ya nos metemos en nuestra próxima entrevista. Se los anunciábamos temprano cuando comenzábamos Arriba Gente. Estamos a 2 meses exactos de las elecciones presidenciales. Muchas encuestas de intención de voto se han publicado en estas últimas semanas que de alguna manera van sacando fotos. Lo que hay que hacer es configurar toda la película, ¿verdad? Hoy vamos a analizar qué piensan los electores según edad, según su poder adquisitivo. Conoceremos qué es el índice Winner y analizaremos los movimientos que se han generado también tras el anuncio del presidente Tabaré Vázquez sobre su enfermedad. Todos estos temas los vamos a hablar con el presidente de la consultora Factum, con Oscar Botinelli, a quien siempre es un placer recibirlo aquí en Arriba Gente. Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. están? Un placer estar aquí. Un gusto recibirte como siempre, Oscar. Tal vez empezamos por esto último. ¿Qué lectura haces de todo lo que ha sido el anuncio del presidente, las repercusiones que esto ha generado, el tratamiento informativo que se le ha dado al tema? Bueno, el Uruguay no tiene experiencia, yo diría en el último siglo y algo, de un presidente que sea golpeado por una enfermedad altamente delicada, como sí ha habido en otros países, ¿no? El caso de Francia con François Mitterrand, por ejemplo. Tuvimos 2 presidentes que murieron en el cargo, pero con infartos. Claro, muertes, digamos... sí, inmediatas. Inmediatas, exacto. La de Gestío el 6 de diciembre del 67, la de Tomás Berreta en el 47. Luego, recuerdo Luis Valleverres, 1955, siendo presidente en aquella época, teníamos el consejo, eran de 9 miembros, él presidía, estando en Estados Unidos, tiene un infarto, y no recuerdo ninguna otra, por lo menos lo que he revisado. Aquí tiene algún parecido con el caso de Sereñi, que anuncia el día de su cumpleaños, el 13 de diciembre de 2003, su retiro de toda la vida pública, donde ya entraba en una fase terminal, ¿no? El caso de Vázquez, bueno, acá son decisiones que son de tipo personal, que corresponde a lo que cada uno considere que debe hacer. Él sintió la necesidad de hacer público, lo consideró desde el punto de vista humano, lo consideró desde el punto de vista de Estado, que era bueno que el país supiera que el jefe de Estado está en una situación de salud de cierto riesgo, de cierto estado delicado. Y esto ha tenido una reacción en principio muy positiva del sistema político y de la sociedad toda, de expresar su apoyo, su solidaridad con el presidente de la República, que entra precisamente en estos días ya en su último semestre de mandato, además. Y todo indica que él va a estar completamente fuera de la campaña electoral, no él como persona. Su figura va a quedar un poco protegida, lo cual, desde el punto de vista político, hace pensar que se redobla los cañones contra los ministros. Es decir, que si no se va a poner en juego para proteger al presidente de la República en esta situación, bueno, todos los cuestionamientos de la oposición a los ministros, al gobierno, van a enfocarse en el gabinete. ¿Se podría atenuar esa crítica de la oposición hacia el gobierno a partir de esto del anuncio de Vázquez? ¿O pensás que no necesariamente? No creo que necesariamente, porque una cosa, lo que van a tratar es de que no toque, no roce lo posible a Tabaré Vázquez. Pero eso no implica que va el gobierno como tal a quedar fuera de la controversia, porque bueno, los partidos opositores tienen sus razones sólidas, serias para discrepar con el gobierno, así como el Frente Amplio tiene sus razones sólidas y serias para defender al gobierno. Quizás acá las cosas que hay que evitar son del lado de la oposición, algún exabrupto que golpea al presidente de la República, y del lado del Frente Amplio, que ha habido algunas cositas por ahí, evitar transformar en carta electoral la enfermedad del presidente, que a algunos se le ha escapado algún Twitter ahí en la materia. Es decir, el presidente debería quedar protegido de amigos y de ajenos, ¿no? ¿Y a nivel del público, de la gente común? Bueno, no hay mediciones, pero lo que se nota, lo que se palpa, como lo podrán palpar todos ustedes, es que hay un sentimiento de solidaridad con el presidente, en definitiva, un hombre que lleva casi 10 años dirigiendo en la jefatura de Estado y de Gobierno del país,
y que, bueno, como toda figura, tiene naturalmente la controversia sobre sus dichos, sus hechos, sus gestiones de gobierno, pero al cual se le atribuye globalmente muy buenas intenciones y un buen espíritu por el país, ¿no? Bueno, se conocieron la última encuesta de facto hace algunos días. El 37% de los uruguayos votaría al Frente Amplio y a su candidato Daniel Martínez, el 26% al Partido Nacional, 19% al Partido Colorado, con Ernesto Talvi a la cabeza, y 9% Cabildo Abierto. Bueno, ¿cómo estos números, cómo nos presentan la carrera de acá hasta octubre, por lo menos? Bueno, primero vamos a hacer una aclaración. La encuesta Factum tiene una diferencia con las demás en la forma de presentarse. Es decir, lo que presentamos, que es lo habitual en Europa y en Estados Unidos, que es la estimación de votos. Estimación no es que uno calcula como se le ocurre, no. Es como si fuera el resultado final del escrutinio. Si miramos todos los números, hay que sumar, por ejemplo, 2% Partido de la Gente, 2% Partido Independiente, uno cada uno, Unidad Popular, el PERI y el Partido Verde Animalista, y 2% en blanco y anulado, y otros. Todo esto suma 100, vale decir, la pregunta es, ¿no hay indecisos? Sí, lo que pasa es que, primero, indeciso no entro a hablar, pues es una palabra muy confusa que se usa para un fregado y un barrido. Hay personas que originalmente dicen no saben o no contestan, son el 5% de la pregunta base, pero que luego contestan otras preguntas y dan claras pistas de lo que van a votar. Y además hay gente que se contradice en las preguntas, pero predomina una opción sobre otra. Pero sí, hay un área que va del 9 al 13%, que se puede decir el área de disputa o de captura, que puede mover estos números. Pero para moverse, un partido puede crecer si cae otro. No hay una bolsa de reserva, dice, tengo estos ahorros de votos para utilizarla. Yo creo que esto es muy importante. Esto sería una foto de la elección si la elección fuera hoy, digamos, ¿no? El Frente Amplio con un 37%, queda muy lejos de la votación anterior de la mayoría absoluta, un Partido Nacional por debajo de la elección anterior, un Partido Colorado claramente por encima y además acercándose al Partido Nacional. No nos olvidemos que hace exactamente un año el Partido Colorado estaba en un 11% y el Partido Nacional en un 30%. Una distancia de 19 puntos y hoy prácticamente la tercera parte de la diferencia, ¿no? Incluso a principios de año estaban 30-15, hace un par de meses estaba 30-15 y ahora 26-19. Lo cual, hay algunos datos, primero de perogrullo, es decir, va a haber balotaje hay siempre, salvo casos excepcionalísimos como fue el 2004. Pero eso es un hecho que hoy podemos afirmar. Ningún partido va a tener una mayoría absoluta. No, pero lo que pasa es que tenemos un sistema un poco raro, que se puede ir a balotaje teniendo mayoría absoluta. Nos pasó en el 2009 y el 2014. El Frente tuvo 50 diputados y 16 senadores, la segunda vez 50 diputados y 15 senadores y hubo balotaje. Claro, está bien. Es decir, lo primero claro es eso. Lo segundo claro, nadie va a tener mayoría absoluta y por mejor el que más puede acercarse es el Frente Amplio y por más que se acerque va a quedar a una distancia importante de la mayoría absoluta. No es que le va a faltar el voto 50 famoso que se hablaba cuando perdió un diputado y después lo recuperó. Pero lo otro es que se abrió una incógnita ahora hasta junio, digamos, hasta el 30 de junio. Era un dato de la realidad que el balotaje iba a ser entre el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Nacional. Lo más probable era, terminaron siendo Daniel Martínez de un lado, Luis Lacalle Pou del otro. Ahora se abre una incógnita, si efectivamente el balotaje va a ser entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, que en principio da la impresión de que tiene mayores probabilidades, o que ahora sí tiene probabilidades, quizás un poco menor, pero las tiene, que sea entre Daniel Martínez y Ernesto Talvi, más exactamente entre Daniel Martínez y Graciela Villar versus Ernesto Talvi, Robert Silva, o el otro entre Daniel Martínez Villar versus Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando que se vota por partido y por fórmula presidencial, no solo candidato, que es como preguntamos nosotros. Ponemos el presidente, claro, el partido, el candidato presidente y el candidato a vice. ¿De dónde salieron esos votos colorados que han resurgido, Oscar? ¿Son colorados que vuelven? ¿Son votos que en las últimas elecciones votaron al Frente Amplio y que ahora están inclinándose por Talvi? ¿Son adherentes al Partido Nacional que eventualmente están tratando de buscar una opción nueva? Bueno, por orden. Primero, yo no creo que sea válido hablar de colorados que vuelven en el sentido siguiente. El Partido Colorado se desploma en el 2004. Sí. Estamos hablando de hace 15 años.
y no recupera hasta ahora. ¿Dos elecciones siguientes? No. Recupera un poquito, recupera algo, vuelve a caer. Por lo tanto, el que se fue a votar al Frente Amplio y lo votó 3 elecciones seguidas, no es alguien que vuelve, es alguien que por lo menos 15 años, una parte importante de la vida cada uno, estuvo acompañando a otro partido o siendo incluso otro partido. Sí. Entonces, eso de ir y venir puede darse en una elección. Cuando es 3, no parece razonable esa frase que la usan muchos colorados. Son los colorados que vuelven. Después uno explora y no saben lo que era ser colorado. Recién lo descubren ahora muchos de ellos. Lo que es claro es, primero, que el Frente Amplio está en una pérdida de votos. Si tiene el 37 y sacó 2 elecciones consecutivas 48 y la anterior más de 50, quiere decir que hay una pérdida. Esa pérdida que es a dónde se van. Algunos son, obviamente, hay gente que se muere y gente nueva. Pero cuando hablamos de pérdida es cuando, en el caso de nuevos votantes, votan distinto al voto del hogar, digamos. Cuando no se mantiene lo que se dice técnicamente la reproducción intrafamiliar del voto. Y ahí lo que vemos es que el Frente Amplio pierde, desde el punto de vista de clases sociales, con mucha claridad en 2 segmentos. Uno que lo empezó a perder ya en 2009 y continuamente siguió perdiendo hasta ahora, que es las clases medias a medio altas, las clases medias de altos funcionarios, de profesionales, de técnicos, de emprendedores, de pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios, productores. Esa fue la primer sangría que empezó a tener el Frente a partir del 2009 y del 2014, que no se notó tanto, aunque fue importante, porque lo compensó con un crecimiento en los niveles, las clases más bajas. Y en esas clases ahora tiene la otra sangría. Una sangría, ahí el Frente Amplio, el sector bajo, en Montevideo lo primero lo capta Tabaré Vázquez, que es un voto originalmente colorado, pachequista, que lo capta Tabaré Vázquez y luego lo afirma Mujica, y fue un gran voto mujiquista en los sectores más de las periferias, digamos, de las ciudades y de ese semicírculo que rodea Montevideo. Hoy hay una disputa en parte del Partido Colorado, ahí aparece Sanguinetti más bien captando mucho más que Talvi, obviamente va para la fórmula Talvi, digo, pero como figura que atrae. Claro, como el link, si lo usamos ahora informáticamente. Y claramente la figura de Manini Ríos. Hay una disputa por el mismo electorado entre el Manini Ríos y Mujica, o entre el Partido Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Y ahí el Frente Amplio tiene una pérdida relativamente importante, ¿no? Y por otro lado, a nivel de edades... Perdona, sí. Y estás diciendo entonces que parte del éxito que está registrando en las encuestas Cabildo Abierto es voto mujiquista que está migrando. No, yo diría el éxito, que no se interprete mal. El éxito Cabildo Abierto en una parte importante es de voto colorado, en otra parte importante de voto blanco. Es decir, Cabildo Abierto está sacando a ambos partidos tradicionales, ¿no? Pero además le está sacando al Frente Amplio. ¿Qué perfil del votante del Frente Amplio se pasó a Cabildo Abierto? Bueno, básicamente, en términos hay de todo, en términos de números significativos, yo diría los sectores socialmente más bajos, los que tienen mayores dificultades de lucha por la vida, de empleo, hasta de vivienda, y que en general votaban a Mujica, a la 609. Así como la pérdida de las capas medias afecta a lo que se le llama muchas veces sectores moderados, es decir, sectores más hacia el centro, centro-izquierda, el astorismo, la pérdida de votos en el nivel bajo afecta más al mujiquismo. Pero Cabildo Abierto succiona un poco de los 3 grandes partidos, ¿no? Y el Partido Colorado, además de captar del Frente, capta por un lado el Partido Nacional, claramente. Hay voto a la calle Pou que se va hacia Talvi, o voto de Sartori que se va hacia Talvi, o de la Reñaga también, y voto del Frente Amplio. Lo que se nota es una muy buena captación por parte del Partido Colorado, de la figura de Ernesto Talvi, de jóvenes y nuevos votantes, sobre todo a niveles altos y medio altos, ¿no? Que se notó muchísimo en el resultado del 30 de junio, cómo pesó mucho, primero el voto de toda la costa de Montevideo y sectores sociales similares en favor de Talvi contra Sanguinetti. Sanguinetti más bien votó fuerte en los niveles más bajos, medios hacia abajo,
pero además los jóvenes de esos niveles medios a medio altos, cómo votaron, votaron con mucho entusiasmo además, a Talvi. Eso creo que ha sido uno de los elementos que más ha herido al Frente Amplio, que es verdad que el Frente Amplio sigue siendo la fuerza más importante a nivel de jóvenes, tomando en cuenta todos los estratos sociales, pero desde 2004 a la fecha tiene una constante caída de la adhesión en los jóvenes y en los nuevos votantes, ¿no? en los dos segmentos. Jóvenes, digo, de 32 para abajo, y en nuevos votantes en particular, el Frente Amplio tiene una constante caída y hoy ya está claramente bastante por debajo del 50%, cuando en algún momento llegó a acercarse a los 2/3, ¿no? Factum también trabajó con el índice Wiener. ¿Qué es eso? Bueno, el índice Wiener es un índice tomado en Europa, cómo percibe, lo que se busca es que la gente se saque las camisetas y diga cómo cree que va a ser el resultado. Siempre es difícil, porque siempre hay alguno que es fanático de algún cuadro. Yo siempre pongo el ejemplo de un amigo mío que es fanático del Cerrito. Entonces, ¿quién gana Libertadores? El Cerrito. Pues el Cerrito no juega. Ah, pero es lo mejor del mundo. Bueno, ¿no? Dejando de lado, tengo otro amigo con el Fénix también. Dejando de lado eso, en general la gente tiende a tener cierto equilibrio, donde obviamente le va a dar más probabilidades al que le gusta, sobre todo entre los grandes partidos. Pero eso es un indicador bastante exacto, en cuanto que la gente tiende una percepción quién puede ganar. Y lo más importante en el índice Wiener que percibimos es lo siguiente. La pregunta es, ¿quién cree usted, independientemente de lo que le guste, de partido y candidato? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Quién va a ser el próximo presidente de la República? ¿Cuál va a ser el partido del próximo presidente de la República? Bueno, desde largo tiempo, estoy hablando años para atrás, hasta mayo, nos daba que el Frente Amplio siempre encabezaba por sobre la suma de la oposición. Es decir, aún que en votos caía, ¿quién va a ganar? Frente Amplio. Por primera vez se dio vuelta eso. Y llegó una vez a tocarse. Es decir, hubo un empate, pero fue por marzo por ahí, pero volvió a desempatarse. Y ahora da que el 53% cree que el próximo presidente va a ser de la oposición. Hoy domina claramente dentro de la oposición la idea que gana el Partido Nacional, que el próximo presidente es Lacalle Pou, 44%, 6% que cree que gana Talvi, 2% que gana Cabildo Abierto, y hay alguno más el que dice que va a ser opositor. Opositor, pero sin definirlo. Claro, porque cuando la gente no dice, le decimos, bueno, pero usted cree que va a ser de izquierda o va a ser opositor, ¿no? Y ahí, claro, como el Frente Amplio y el oficialismo es uno solo, pero la oposición son varios, hay gente que no se define no porque crea que gana el Frente, sino porque duda entre los partidos de la oposición, sobre todo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Me llama la atención la diferencia que hay entre la percepción del partido del próximo presidente entre ese 44% del Partido Nacional y ese 6% del Partido Colorado, cuando, si vemos las encuestas, están bastante próximos las posibilidades de Talvi y de Lacalle Pou. Bueno, te diría lo siguiente, en general tenemos la idea, esto no se puede afirmar como una cosa concluyente, que el índice Wiener tiene un retraso de una encuesta o de un mes. Es decir, la gente, después que se ve el crecimiento de alguien, recién lo empieza a percibir, o se ve el debilitamiento de alguien y recién lo puede... O sea que el próximo índice Wiener probablemente cambie esta configuración. Bueno, el próximo índice Wiener... Esto es especulación, obviamente, ¿no? Lo que hay que especular es esto. Si la gente recibe que este es un cambio de escenario, se va a reflejar en el índice Wiener. Si no se refleja, uno diría, bueno, cuidado, el Partido Colorado, pese a su crecimiento, no le va a dar la nafta, porque la gente no lo está viendo. Un poco como que el próximo índice Wiener va a ser un dato para percibir con cuánta solidez se plantea esta lucha entre Lacalle Pou y Talvi por pasar a la final. Digamos, hay un finalista obvio y el otro finalista se disputa o no. Ya es claro que es Lacalle Pou, como venía siendo claro hasta mayo, junio, o se disputa. Bueno, si hay esa disputa, claramente
va a quedar resuelta el mes que viene, si la hay, ¿no? Ah, entiendo. Si verdaderamente nos vamos a enfrentar a un final de un sprint de 30 días, a ver cuál de los dos llega al balotaje. ¿Cuándo se hace la próxima consulta para conocer el próximo índice Winner? Creo que los datos van a estar un poco no sé, la primera quincena de septiembre, ¿no? Oscar, ¿la gente vota según la percepción de... o algún votante vota o decide su voto según la percepción de quién gana? Es decir, ¿las encuestas o la lectura de encuestas o la difusión de encuestas incide en la decisión de la gente? Bueno, a ver... Y enrabo esto con lo que Sí. con la propuesta de Larrañaga, ¿no? De prohibir la difusión de encuestas 40 días antes de las elecciones. Bueno, digo, prohibir se puede prohibir todo. Si se puede prohibir la cotización de la moneda, se puede prohibir el índice de desocupación, es decir, todo incide sobre el votante. Digo, en general, se considera que en un país libre lo ideal es que el votante tenga la mayor información confiable y posible, ¿no? Ahora, ¿cómo vota la gente? Es uno de los temas más difíciles de estudio. Yo diría que hay cientos de universidades en el mundo que hace décadas que están estudiando las motivaciones del voto y hay toda la literatura que se quiera. Lo que parecería es lo siguiente: no es que la gente se guíe por la encuesta para votar, pero sí que la información le puede ayudar a decidir en estos términos. Si el voto a tal significa que este otro pierde, bueno, al diablo, yo prefiero que no pierda este, y ahí podría cambiar el voto. Es decir, ver los niveles de utilidad del voto. A mí me gustaría votar un partido que no tiene la menor chance de entrar al Parlamento. Bueno, dejo de votar un voto testimonial de alguien que sí me importe que entre al Parlamento y que esté más próximo, ¿no? O, por ejemplo, si se ve que efectivamente hay dudas sobre quién pasa al balotaje, bueno, eso puede generar que alguien diga: yo no quiero que vaya a la calle Pou, voy a cambiar el voto hacia Talvi para que vaya él, o a la inversa, yo no quiero a Talvi. No iba a votar el Partido Nacional, pero sí lo voto para evitar. Esos dos juegos, a favor, en contra del Partido Nacional, Partido Colorado, si se ve que hay una disputa, puede concentrar algún tipo de votos en ambos partidos, de repente más en uno que en otro, bueno, por algo es una disputa, pero podría concentrar. Yo creo que, ahora, siempre lo que incide en la encuesta es en términos muy bajos que podrían llegar a ser decisivos, pero el grueso, hay una cosa que es esta: el 80% del voto lo tenemos registrado en las distintas encuestadoras desde hace, no sé, por lo menos 5 años, que ya hay gente que hace 5 años sabía lo que iba a votar y todavía sigue, salvo algún crack, alguna desilusión, algo así, el voto por partidos en Uruguay es muy firme. Por lo tanto, no es que la encuesta hace que se pone un desconocido, eso dicen que gana, y de golpe todo el mundo pasó a votarlo. Y cuando hay fenómenos nuevos, como es el caso de Manini, bueno, hay que explorar y encontrar, y las hay, razones muy fuertes por el cual emerge un candidato de estas características, que tiene, entre otras cosas, el Partido de la Gente y el Partido Cabildo Abierto, como el PERI o el Verde Animalista, son partidos nuevos, y esto es un fenómeno raro en la historia del Uruguay. Desde principios del siglo XX no hay partidos nuevos, todos han sido transformaciones de otros. Hasta el propio Frente Amplio es escisión de blancos, de Colorado, 3 partidos que venían de principios del siglo XX, y el Partido Independiente, escisión del Nuevo Espacio, que fue escisión del Frente Amplio, y ahora el Partido Cabildo Abierto, como es un partido nuevo, que si bien los votantes sí vienen de blancos y colorados, no es un desprendimiento de ningún otro partido. Y este es un fenómeno muy interesante que marca una etapa distinta en el país, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. Nos quedaron 1000 preguntas para hacerte. Seguramente con la nueva encuesta de la consultora Factum de septiembre tendremos oportunidad de pronto de volver a charlar, porque, bueno, las cartas están arriba de la mesa, hay que ver cómo se van barajando las distintas posibilidades. Bueno, quedan 61 días, novedades hay, por lo menos una por día serían 61 novedades. Gracias, Oscar. Gracias a usted. Un placer. Cerramos con Oscar Botinelli por acá.